Alberto Costa, que todos los lunes, cada 15 días, lo vamos a tener en una columna de la revista Claves. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que te pasa a vos del otro lado en la diaria, ¿no? ¿Te alcanza la plata? ¿No te alcanza? Bueno, muchos de estos temas vamos a hablar con Alberto cada 15 días. Un placer estar aquí en Desayuno Bien. Hola Martín, un placer para mí también. Bueno. Y éxitos en este 2021, en este proyecto. Sí, bueno, muchas cosas en este 2021, la radio, el canal y por supuesto también formando parte de Claves, así que el agradecimiento también de mi parte por confiar en mi trabajo. Y por supuesto queremos hablar de economía, queremos hablar qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con los salarios. Hay una convocatoria esta semana del gobierno entre empresarios y sindicatos, pero claro, la señora o el señor que nos están mirando el otro día, del otro lado nos dicen, ¿cuándo me va a alcanzar la plata ante el aumento constante de los precios? ¿Qué es lo que podés analizar de todo esto, Alberto? Bueno, es cierto, la señora o el señor que está del otro lado tiene toda la razón porque hace 3 años que el salario viene perdiendo permanentemente con respecto a la inflación, fundamentalmente desde el comienzo de la devaluación del tercer año de Macri. Si vos mal no recordás, en fin de 2017 el dólar estaba a 17 pesos. En marzo del 2018 empezó una carrera devaluatoria que todavía no terminó, que con Macri lo llevó a 60 pesos, después vino el Blue con el cepo de Fernández, y hoy tenemos un dólar más o menos estabilizado en 150 pesos, prácticamente 10 veces lo que fue el valor del dólar hace 3 años. Esto indudablemente ha impactado en los precios, no en los salarios. Por lo tanto, hace 3 años que el salario y los ingresos en general, no solamente los que están asalariados, sino mucha gente que trabaja en forma independiente, también ha perdido con respecto a la inflación. Por eso este año, que es un año electoral, para el gobierno es muy importante, por lo menos que no sigan perdiendo y si es posible recuperarlo. En un contexto muy complejo económico, ¿no? Sí, siempre con las mismas variables, ¿no? Anclar el dólar lo más posible, tratar de establecer acuerdos de precios. ¿Cuánto sirven los acuerdos de precios? ¿Cuánto duran? Bueno, estas soluciones o estas alternativas las hemos visto miles de veces. Quienes más años tienen, más lo han visto en la Argentina y saben que son soluciones transitorias. Pero el gobierno hoy no puede hacer otra cosa con las elecciones en octubre. Lo que vamos a ver este año son soluciones transitorias, algunos acuerdos que se harán más o menos de precios y salarios, tratar de mantener el dólar lo más estable posible, que en realidad lo ha logrado en estos últimos 3 o 4 meses y el gobierno aspira seguramente a mantenerlo hasta octubre y no mucho más que eso. En ese contexto es muy difícil pensar que haya una recuperación del salario, sobre todo con todo lo que perdió estos últimos meses, porque ¿qué ha sucedido desde noviembre a ahora? Nosotros tuvimos un año 2020 con una inflación baja en la primera parte del año, fundamentalmente como consecuencia de que estaba todo cerrado, de la pandemia. Cuando se reabre y algunas actividades comienzan a generar demanda, digamos, fundamentalmente todo lo que es alimento, construcción, crecieron los precios en una forma importante y además se comenzó a mover el dólar. Y en la Argentina cuando se mueve el dólar, si mal no recuerdo, en octubre estaba en casi 200 pesos. Cuando se mueve el dólar, se mueven los precios. Todos esos elementos sumados a las expectativas de que no sabemos hasta cuándo va a durar la pandemia, cuándo van a llegar efectivamente las vacunas, que el gobierno en principio seguía emitiendo, cosa que no está sucediendo ahora. Entonces, todos esos elementos hicieron que noviembre, diciembre, enero, ahora se va a conocer la inflación de enero esta semana, pero todos esperan que esté cerca del 4%, la inflación ha sido muy alta. El gobierno apuesta de aquí en adelante a bajar las expectativas. A manejar el dólar. ¿Alcanza con reuniones sectoriales? Es decir, me reúno con los empresarios, con los sindicatos. ¿Alcanza con ese tipo de encuentros que sabemos que decimos una cosa y a lo mejor después hacemos otra? Sí, no alcanza. Es una grajea, es un elemento más, pero hay que manejar algunas variables macroeconómicas para que esto suceda. Ahora, es cierto, el gobierno está emitiendo menos. En enero no emitió nada prácticamente y gran parte de lo que necesita lo está tomando con endeudamiento. El Banco Central se está endeudando muy fuerte en pesos, que eso es emisión futura, ¿no? Lo que está haciendo es reteniendo pesos que en algún momento los tiene que largar. Pero está haciendo todo lo posible para que macroeconómicamente, para que la economía más o menos esté estable hacia octubre, con una balanza comercial, con exportaciones e importaciones también equilibrada, con el cepo al dólar, es decir, tener todo más o menos, para poner un nombre, dormido para llegar hasta octubre. Y en ese marco hacer un acuerdo de salarios con un sector gremial que ha sido muy proclive al gobierno, porque en realidad si había argumentos para protestar en contra de la pérdida de poder adquisitivo, lo hubo este año, como los años con Macri,
pero que ha demostrado apoyo político al gobierno. Entonces, en ese contexto es lo que yo estimo vamos a tener este año. Leí algunas crónicas el fin de semana de economía y un poco esto lo que mencionabas, Alberto, ¿no? La expectativa del gobierno de llegar a octubre con una economía estabilizada y en crecimiento de los distintos sectores. Esto va a terminar ocurriendo, fundamentalmente le apuntaban a la industria y a la construcción, que ya muestran valores importantes, pero que eso traccionara al resto, por ejemplo, al comercio, que tiene una gran cantidad de empleos y una gran cantidad de movimiento económico, ¿no?, en la diaria. El objetivo del gobierno es llegar a una economía transitoriamente estabilizada, seamos claros, porque lo que vamos a ver a medida que avance el año es que la gente se van a empezar a generar las expectativas, ¿qué va a pasar después de octubre? Es decir, el dólar puede estar calmo, pero ¿y después de octubre qué? La inflación puede estar calma, ¿y después de octubre qué? Como ha sucedido otras veces, porque el gobierno lo que va a hacer es tratar de frenar algunas inercias para mantener alguna estabilidad. En ese contexto, hasta octubre, yo veo que la economía se va a recuperar. Ya hay datos concretos de que la economía se va a recuperar, especialmente en el interior del país, y el caso de Villa María es muy paradigmático. Nosotros tenemos una situación excepcional con respecto al resto del país. Mira, estuve el jueves y viernes en Córdoba. Cuando uno va a las grandes ciudades, no he ido a Buenos Aires, pero uno ve los datos, las grandes ciudades están paralizadas, están muertas económicamente, porque dependen mucho del poder adquisitivo del salario, del trabajo, del comercio, de la industria. Nosotros dependemos en gran parte también del campo, de la actividad agropecuaria, de todo lo que rodea la actividad agropecuaria, como la maquinaria agrícola. Eso se está moviendo mucho y eso en el interior se está viendo a diferencia de lo que se ve en Córdoba y Buenos Aires. Por eso el análisis es global a nivel país, pero nosotros estamos mucho menos mal, para decirlo de alguna manera, que en grandes ciudades del país donde se generan los problemas sociales, ¿no? ¿Cómo viste, Alberto, esta advertencia del presidente Alberto Fernández a los sectores del campo? Es decir, o mejoramos el tema de los precios o cuidamos la mesa de los argentinos, dejamos de vender en dólares en el mercado interno, caso contrario, retenciones o cupo a las exportaciones. ¿Cómo ves esto? Es echarle la culpa a los mismos siempre en la Argentina. Que no quiere decir que no sea una de las causas de la inflación, pero es solamente una. Nunca miran hacia adentro, nunca ven la posibilidad de bajar los impuestos, nunca ven la posibilidad de hacer un Estado más eficiente. Siempre ven al otro y lamentablemente nunca vamos a tener la solución. Si siempre buscamos la culpa en otros y si ese otro es únicamente el campo, es imposible encontrar la solución. La solución es multicausal, el problema es multicausal en donde el Estado tiene un rol fundamental. Ahora, nunca hablan de los problemas del Estado, nunca hablan del problema propio, siempre están mirando al otro. El déficit fiscal, ¿no? Por ejemplo. Básicamente, es decir, los impuestos, hasta cuándo la Argentina puede pagar los impuestos que está pagando, el sector productivo, vamos a ser competitivos, sí o no. Entonces, mientras solamente lo enfoquemos en un aspecto, buscando un contrincante desde el punto de vista político, no vamos a encontrar la solución. Pero los argentinos, te repito, esto lo hemos visto, no hace falta explicárselo. La gente esto ya lo sabe, sabe que esta no es la solución. Es un problema, sí, cuando aumentan los precios internacionales, sobre todo de los productos que nosotros consumimos, la carne, básicamente el trigo, maíz, la carne. Claro, obviamente que se va a ver restringido el consumo interno. Pero el problema nuestro es producir más, no comer más. Si nosotros producimos más, vamos a tener poder adquisitivo para comprar carne. El problema es que tenemos menos producción, menos generación de divisas y la gente está cada vez más pobre. No es que la carne esté mucho más cara, es que la gente está más pobre, consecuencia de una menor productividad. ¿Cómo ves la gestión de Martín Guzmán? Porque relativamente es un ministro joven y tiene ya un año y algo en el gobierno. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, me parece criterioso, creo que está dejando algunos mensajes interesantes. Dice, tenemos que crecer por las exportaciones, tenemos que ordenarnos, tenemos que ser serios, tenemos que dar, testimonio de lo que hacemos, ser coherentes. Ahora, no sé si la política lo va a dejar hacer lo que él pretende. Ahora viene una prueba muy importante que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. El Fondo Monetario le va a pedir ciertas condiciones a la Argentina, seguramente serán light, porque esto seguramente estimo será un acuerdo político. Habrá que ver si el sector político está de acuerdo en asumir algunas cuestiones, algunas restricciones, sobre todo en el sector público, en el tema del déficit fiscal, como se lo van a pedir al ministro Guzmán. Yo lo veo como un hombre criterioso y con un buen discurso. Lo que pasa es que a veces el ruido de la política no permite escuchar. Y el otro tema es, siempre los ministros de Economía uno le cree parcialmente, porque el ministro dice, pero el que hace es el presidente y toda la política que lo rodea. Entonces, si hay coherencia, yo creo que tenemos un ministro criterioso. Pero bueno, vamos a ver si la política le responde. Sí, ya arregló con los bonistas, que era una parada brava, y ahora se viene el Fondo Monetario, que es otra, ¿no? Sí, pero el arreglo con los proveedores, con los acreedores es importante, pero lo más importante es cómo vamos a hacer para crecer, cómo vamos a hacer para pagar a los acreedores. Claro. Y eso se hace con más producción, con más generación de riqueza. Esa idea no está todavía.
Y esa es la idea en la cual siempre los políticos se traban o terminan echándole la culpa al otro. Me parece que quizás sea la discusión del año que viene, porque este año va a haber mucho ruido electoral, pero ese es el gran tema que se viene, ¿no? Bueno, las últimas dos que son previsiones de aquí a final de año. ¿Cuánto van a aumentar los precios? ¿Cuál va a ser la inflación general? ¿Y cuál va a ser el aumento de los salarios en promedio? Pero esta no es la columna de astrología. Bueno, pero vio que Me los parece que está economistas, los confundido. contadores siempre sacan alguna cuentita en las previsiones, ¿o no? Sí. Hay dos condicionantes muy importantes que yo lo escribo en la nota de análisis que hago en la revista que se va a publicar a fin de año. Uno es qué va a pasar con la pandemia, fundamental, no es lo mismo. A fin de Sí, mes. a fin de mes sale la revista con ese análisis. ¿Qué va a pasar? Porque no es lo mismo que haya actividad plena a que no la haya. Y el otro tema es el dato político. Es un año electoral y hay que ver cómo se va a manejar Fernández en este año electoral. Si va a ser demasiado político o menos político. Pero en ese contexto es muy difícil pensar qué va a pasar a fin de año. Lo que están planteando los analistas es un dólar, un crecimiento de la inflación de entre el 40 y el 50% y un dólar que se va a mover muy parecido a la inflación. Yo lo divido el año en dos partes y lo he escrito en la revista Clave que se va a publicar. Hasta octubre y después de octubre. Hasta octubre yo creo que el dólar va a empezar a detenerse, creció muy fuerte hasta ahora, pero va a empezar, el dólar oficial digo, ¿no? Va a empezar a detenerse y es muy posible que tengamos un dólar con menos crecimiento y una inflación que posiblemente también se empiece a planchar después de marzo con vistas a octubre. Después de octubre, te voy a decir en junio o agosto, porque hoy no lo veo al país después de octubre. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir este espacio de la revista Claves. Por supuesto lo vamos a poder compartir en la web, lo vamos a subir a las redes del canal, lo vamos a poder subir a YouTube, así que aquellos que quieran escuchar nuevamente la apuesta lo pueden hacer. Y nos encontramos en 15 días más. ¿Cómo no? Después de carnaval. Después de carnaval, exactamente, después de carnaval nos encontramos. Y nosotros nos vamos a la pausa. Te quedas con nosotros para el cierre de Desayuno 20.